Hola, el día de hoy les hablaremos de diversos temas, pero para empezar les hablaremos de la temperatura, el calor, la energía térmica y sus diferencias. Para empezar, ¿qué es la temperatura? Bueno, es la energía del movimiento de las partículas de un cuerpo. Mientras más temperatura tenga un cuerpo, sus partículas tienen mayor movimiento. La temperatura se puede medir con el termómetro y sus unidades de medida son los grados Kelvin, aunque también se suelen usar los grados Celsius y Fahrenheit. Lo que medimos son los átomos y las moléculas, es decir, su movimiento. El calor es una energía la cual no se puede tocar. Esto quiere decir que cuando tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas, el calor pasa del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, hasta llegar al equilibrio térmico. Su unidad de medida tradicional es a través de calorías y es transmitido a través de la conducción, convección y radiación. El calor, por una parte, es energía, y si un objeto se le agrega calor, entonces su temperatura aumenta, y la temperatura es una característica física de los cuerpos, y es mayor o menor en función de la agitación de sus moléculas, además de que se puede medir. La energía térmica o energía calórica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que se proporciona a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos. Formas de transferencia de calor. Las formas de transferencia de calor se dividen en tres, que serían la radiación, la conducción y la convección. La radiación es la forma de transmisión de calor mediante las ondas electromagnéticas en presencia o ausencia de la materia, ya que sabemos que todos los cuerpos transmiten energías de sus superficies en forma de ondas electromagnéticas, las cuales se emiten incluso en el vacío. Un ejemplo perfecto podría ser el calor que el Sol le transmite a la Tierra, que a pesar de estar a una distancia muy grande, se sigue transmitiendo o se sigue sintiendo el calor del Sol. La conducción es el mecanismo de transmisión de calor predominante en los sólidos. Un ejemplo podría ser cuando tocamos nosotros algo que está muy caliente, por ejemplo una olla, y nos quema, ya que estuvimos en contacto con el objeto caliente, ¿no? Y ahí nos transmite su energía. La convección es la forma de transmisión de calor predominante entre los fluidos, o sea, líquidos y gases. En la convección hay movimiento de masa, grupos de partículas con mayor velocidad debido al calor que recibieron. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando están cocinando algo como agua y sale el gas y pues nosotros podemos sentir cómo nos pega el calorcito en la mano. Ahora, los cambios de fase son los 4 estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sus fases se encuentran determinadas por su estructura interna, la presión y la temperatura en la que se encuentran. Dos conceptos importantes de los cambios de fase es el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es la cantidad de energía interna que un cuerpo recibe o transmite en cualquiera de su extensión. Por ejemplo, cuando sacas un refresco que está muy frío, después se pone a temperatura ambiente, sería un ejemplo de calor sensible, ya que no cambió su estado de agregación, pero sí su temperatura pues aumentó en este caso. El calor latente es la cantidad de calor necesaria para que una cantidad de sustancia pues cambie de fase. Por ejemplo, cuando ponemos agua a hervir y que se evapora, es un estado, pues, o sea, cambió de estado, ¿no? De estar en líquido cambió a gaseoso. Y ese sería un ejemplo de calor latente, ya que el calor que recibió fue suficiente para que pasara de líquido a sólido. Ahora, las fases de una sustancia son 4, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. En este caso, pues el sólido, sus moléculas se encuentran bastante unidas entre sí, son bastante fijas y aunque se mueven, pues tienen una posición determinada. En el líquido, aunque siguen manteniendo una estructura, ya se mueven más libremente y tienen como más fluidez. En el gaseoso ya no mantienen ningún tipo de estructura y ahora sí sus moléculas se mueven para todas partes sin seguir algún patrón. Y en el plasma, las moléculas se encuentran ionizadas, o sea, con una carga eléctrica. El cambio de fase sería, por lo general, se encuentran asociados al intercambio de calor. Esto ya depende si aumentamos o disminuimos la temperatura a la que son expuestos, ¿no? La evaporización es el cambio de la fase líquida a la gaseosa sobre la superficie de una sustancia líquida. La ebullición o vaporización
A diferencia de la evaporación, la ebullición requiere que el líquido llegue a una temperatura constante bajo ciertas condiciones de presión. La condensación es el cambio de la fase gaseosa a la líquida. La fusión es el cambio sólido a lo líquido. La solidificación consiste en el cambio de la fase líquida a la sólida en la que se cede el calor, y la sublimación es muy poco frecuente ya que necesita una temperatura y una presión muy poco común, pero en este cambio el sólido pasa de la fase gaseosa sin antes volverse líquido, o sea, pasa directamente de sólido a gaseoso. Otros cambios del calor en los cuerpos son el cambio de color, la resistividad eléctrica y la velocidad de las reacciones químicas, ya que las reacciones químicas se dan por los choques entre sus moléculas. ¿Qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, que en las últimas décadas ha aumentado de manera alarmante. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre, gracias a la capa de Hay. Estos gases en cantidades normales mantienen la temperatura en 33 grados centígrados por encima de la que podría tener. Si estos no existieran, el planeta sería demasiado frío para que se desarrollara algún tipo de vida en él. Sin embargo, el efecto invernadero se ha hecho tan masivo a causa de nuestras emisiones que están provocando daños inminentes. Esto nos conduce al calentamiento global y el cambio climático. Las causas es la generación de electricidad y calor mediante la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que provocan una gran parte de las emisiones mundiales. La mayor parte de la electricidad se sigue produciendo con combustibles fósiles, tan solo una cuarta parte proviene de la energía eólica, la solar y otras fuentes renovables. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles, lo que produce gases que atrapan el calor. Una de las mayores consecuencias es el aumento de la temperatura. Esta desencadena los cambios climáticos y por ende que aumente la frecuencia con la que se producen los fenómenos meteorológicos, como la sequía, las olas de calor o las lluvias torrenciales. En conclusión, podemos decir que tanto el calentamiento global como el cambio climático son algo por lo que debemos preocuparnos aún más, y es que el mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia registrada, y lo que es aún peor es que los sistemas naturales de todo el mundo se están viendo afectados por los cambios climáticos regionales, en particular los aumentos de temperatura, y que es muy probable que esos aumentos sean el resultado de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, causado por actividad humana en la superficie terrestre. Espero que esta información te haya servido. Ahora pasemos al siguiente tema. Los factores que generalmente afectan las propiedades de un gas son presión, volumen y temperatura. Pues en la ley de Boyle, cuando la temperatura es constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y así de su vez, si la presión disminuye, el volumen aumenta. Asimismo, en la ley de Charles, la temperatura es constante. La temperatura aumenta y así el volumen del gas aumentará también. Sin embargo, si la temperatura del gas disminuye, el volumen también disminuye. Asimismo, en la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, quiere decir que la presión es directamente proporcional a su temperatura.